Hola Laura. Hola. Bueno, accesibilidad cognitiva, ¿no? Aquí tenéis un programa de atención a las personas con discapacidad intelectual que trata de esto. Cuéntanos. Sí, pues bueno, desde el año 2016, en plena inclusión La Rioja, contamos con un área, eso como has dicho, de accesibilidad cognitiva. Entonces lo que intentamos, así dicho de forma sencilla, es hacer más comprensible el mundo que nos rodea. Tanto en textos, ¿no? Claro. Como por ejemplo en señalítica, ¿no? Sí, a ver, la accesibilidad cognitiva digamos que tiene dos herramientas, ¿no?, de trabajo. Una es la lectura fácil y otra es pues la accesibilidad en los entornos, señalizaciones que no son solamente pictogramas, sino flechas, indicaciones que ayuden a hacer más comprensibles pues los espacios, a localizarlos, a identificarlos, a saber llegar al sitio que busco. Entonces eso nos viene bien a cualquiera. Incluso la lectura fácil también, hay textos legales, médicos, quien entiende un prospecto de médico, ¿no?, que la lectura fácil pues nos vendría bien a todo el mundo. No solamente a personas con discapacidad, ¿no?, sino también, por ejemplo, a personas mayores, a personas pues con un nivel bajo de alfabetización, ¿no? Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud habla de que 1 de cada 3 personas tiene dificultades de comprensión. Pues la lectura fácilmente me ha acercado a libros que a lo mejor en otro modo no podría. Me ha ayudado a, por ejemplo, Don Quijote. Todo el mundo conoce a Don Quijote, es un tocho gordo que tú lo ves, pero gracias a la lectura fácil yo puedo leerlo. No yo como persona con discapacidad, abuelos de 90 años que nunca han leído, pues ahora yo conozco gente de 90 años que no pueden leer un libro, pero a través de ese libro se han podido. También es verdad que las personas con discapacidad, algunos cuentos, hemos hecho oposiciones. Los temarios para las personas con discapacidad son muy grandes y hay muchos términos muy complicados. Gracias a la lectura fácil nos lo explican todo más fácil, está más explicado. He tenido que estudiar unas oposiciones en lectura fácil. De hecho, gracias a ello, el temario estaba más adaptado a mí, a las cosas, con lo cual se entendía, pero no te quita que tienes que estudiar, que te tienes que aprender. Por ejemplo, la ley de una ley muy complicada, pues estaba más fácil. Te lo explicaba más fácil, te entraba más fácil, porque muchas veces las personas con discapacidad, para memorizar, no somos capaces, y en cambio eso sí que podemos explicarlo. ¿Y qué problemillas os encontráis a la hora de enfrentaros a un texto, por ejemplo? Que hay muchos términos, la letra es muy pequeña, no hay términos que vete a saber tú dónde ha salido eso, palabras muy complicadas, le falta, muchas veces nos tienen que explicar las cosas por imágenes. Cuanto más imágenes haya, más fácil va a ser explicar. También hay una adaptación a los entornos, ¿no? Los entornos, a parques, que vas por la calle y ya ves semáforos con pictogramas que pueden decir verde, rojo, pitan. Vas por la calle y ves señalizaciones de carteles. En la administración ya hay carteles donde te explican dónde tienes que ir. Sí que la lectura fácil quiero destacar que es una herramienta muy útil y muy necesaria y se tendría que trabajar mucho más en ello. Aquí en Plena Inclusión habéis realizado una serie de guías, ¿verdad?, de lectura fácil, de fácil comprensión, que son muy útiles, ¿no?, para las personas con discapacidad intelectual, también para otros colectivos en la sociedad. Sí, bueno, de hecho han llegado a algún despacho donde se las han quedado y han dicho que eran útiles, ¿no? Sobre todo están dirigidas a que las personas con discapacidad intelectual pues, sean más autónomas, más independientes en su día a día, en su vida, en sus casas sobre todo. Y por eso hemos hecho, bueno, pues desde el cómo ahorrar dinero y energía en casa, el cómo reciclar, cuidar la imagen, economías, o sea, una guía sobre economía doméstica fácil,
y ahora estamos preparando pues eso, la de los primeros auxilios, sobre todo centrados en el hogar. Entonces, esto es un ejemplo de algunos de los trabajos que hacemos. Lo que pasa es que bueno, también tenemos otros diferentes, pues como el seguro obligatorio del automóvil, ¿no? Que a lo mejor hay gente que le puede sorprender, pero es que hay muchas veces que igual nos preguntan, bueno, pero ya vuestro colectivo, ¿qué tipo de materiales les interesan? Pues todos. Que tenéis validadores, ¿no? de textos, personas contratadas con discapacidad intelectual que validan esos textos para, pues eso, para validar que los entienden, los comprenden y que están bien adaptados, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos que no se confunda el resultado final, o sea, un texto en lectura fácil, con el proceso de pasar de la lectura ordinaria a la lectura fácil. Es un proceso complejo y que además hay que cumplir unas normas, no puede adaptarse de cualquier manera. En España tenemos una UNE que indica cómo hay que hacer esas adaptaciones, incluso maquetaciones y demás, y obliga a que como mínimo 3 personas con dificultad de comprensión validen esos textos. Entonces, cuando desde el área de accesibilidad cognitiva los técnicos validamos, ese trabajo está incompleto hasta que las personas con discapacidad intelectual no dicen que eso se comprende. Entonces, hay unos procesos de ida y vuelta de esos textos, ¿no? Se adaptan, se validan, se hacen preguntas de comprobación, preguntas trampa, como ellos dicen muchas veces, para saber si eso se entiende, y lo que no se entiende, pues se ponen sinónimos, se cambia el orden, se cambia de estructura, se utilizan glosarios. Como la UNE nos obliga a que por lo menos 3 personas con discapacidad intelectual validen esos textos, esto a la vez se convierte en una oportunidad de trabajo para ellos, porque al final solamente ellos pueden decir si eso se entiende o no se entiende. Entonces tenemos a personas contratadas como validadoras pues para cumplir esa norma y para que el trabajo esté bien hecho. Aquí en Plena Inclusión estoy de validador para validar textos a lectura fácil. Si una palabra no entendemos cuando está el texto a lectura fácil, pues en la parte derecha tenemos un glosario que pone el significado de lo que es. O se busca una palabra que sea sinónima, que signifique lo mismo, ¿no? Pero que sea a lo mejor más fácil de entender, ¿no? Sí, y si no, pues la buscamos por internet o si no, pues la podemos poner si sabemos lo que es. ¿Cuánto tiempo llevas, José, trabajando como validador aquí en Plena Inclusión? Pues aquí empecé con otros trabajos y ahora estoy aquí de contrato. Habría que pues, tener claro, ¿no?, lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? Porque hay muchos falsos mitos y lo que no lo es, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, a ver, hay mucha gente que dice que la discapacidad intelectual es una enfermedad. No, no es una enfermedad, son personas que encuentran unas barreras, muchas veces de comunicación y de comprensión y de relación, que les dificultan pues, poder participar en el día a día en iguales condiciones que el resto de la ciudadanía. Pero bueno, con los apoyos adecuados, pues bueno, pues pueden llegar a tener una vida pues como la de cualquier otro ciudadano. ¿Qué aprovechamos nosotros con el Día de la Discapacidad? Pues bueno, pues hacer reivindicaciones también. Es el día de todas las discapacidades en cuanto a lo que nos toca como discapacidad intelectual. Pues bueno, una de las reivindicaciones que hemos hecho durante mucho tiempo ha sido pues eso, ¿no?, es que se recoja legalmente ese derecho a la accesibilidad cognitiva, que hasta ahora no estaba recogido en ninguna ley de accesibilidad universal, y no puede ser una ley de accesibilidad universal si no recoge la accesibilidad cognitiva. Entonces ya la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad desde abril de este año la recoge explícitamente, el derecho a la lectura fácil, a la accesibilidad cognitiva, a los entornos comprensibles, y La Rioja cuenta ahora con un proyecto de ley en el Parlamento, que esperemos que se apruebe cuanto antes, que también
bueno, pues recoge en el articulado explícitamente la accesibilidad cognitiva, con lo cual consideramos que es un paso importante pues, para que bueno, se siga avanzando en cómo se materializa esa ley. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto y esperemos que sí, que se apruebe esa ley y que sea un paso adelante para las personas con discapacidad intelectual. Bueno, muchas gracias. Adiós, Laura. Hasta luego.